y yo la levanto y estaba media, no se la veía muy normal. Entonces ella me pide agua, le digo que no tenía yo agua y me dice a dónde iba. Yo le digo, yo voy aquí cerca, nomás 80 kilómetros. Y le digo yo, ¿dónde iba ella? Me dice que al lado del Córdoba. El testimonio que acabas de escuchar fue lo que le dijo a la policía hace 13 años el camionero Héctor Romero, el mismo que el 8 de julio de 2011 le dio un aventón a María Cash, convirtiéndose en la última persona en ver con vida a la joven argentina de 29 años. Estas imágenes que estás viendo ahora son de ella, antes de encontrarse con él. Desde entonces, la búsqueda de la chica se transformó en uno de los misterios más grandes de la historia policial de Argentina. Ahora, tras la reciente detención e imputación de Héctor, parece que el enigma comienza a resolverse. Te invito a que te quedes hasta el final del caso para que sepas todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de María Cash. Acompáñenme a ver todos los detalles. María Cash nació en Buenos Aires, Argentina, a principios de los años 80, y fue hija de María del Carmen Gallego y Federico Cash, un matrimonio de clase media que tuvo además otros 3 hijos. La familia vivía en un barrio cerca del sur de la ciudad, y María cursó sus estudios en un colegio privado. María del Carmen recuerda a su hija como una chica muy sonriente, siempre agradable, enérgica y divertida. Además, tenían tan buen vínculo que fue de su madre de quien la jovencita tomó el gusto por la costura, a la cual se dedicó después de trabajar en varias empresas como promotora de productos. Desde entonces se ganaba la vida diseñando y confeccionando prendas, que luego vendía en algunas ferias junto con su madre. María también practicaba yoga, y fue así como se hizo amiga de un chico llamado Juan Pablo, que era originario de Jujuy, una provincia al noroeste de Argentina. Esa provincia era muy cercana a María, ya que su padre había vivido allí en su juventud y siempre le hablaba del lugar. Cuando Juan se fue de vuelta a Jujuy, la invitó a mudarse allá. La versión más extendida dice que para montar un taller, donde confeccionaría ropa que ella diseñaba para luego venderla. Sin embargo, un hermano de María contó que en aquel entonces realmente lo que le había ofrecido Juan a la joven era trabajar en un bar. Este mismo hermano, al igual que su madre, ha afirmado que la joven quería un poco de paz y había decidido irse a un lugar que no tuviera tanta locura y tanto movimiento como la capital federal. A María no le gustaba Buenos Aires, le parecía medio de locos, qué sé yo. Fuese como fuese, después de hablarlo con sus padres, ella finalmente estuvo lista para empezar una nueva vida a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires y sus seres queridos. Con esto, el lunes 4 de julio de 2011, su padre la acompañó hasta la estación terminal y luego la despidió en cuanto el autobús partió con destino a San Salvador de Jujuy. Era la única hija de Federico, era consentida y a quien más protegía, de modo que a él se le hizo un nudo en el corazón. Se suponía que María debía arribar a su destino más o menos a las 6 de la tarde del día siguiente, o sea, el martes 5 de julio. Pero por motivos que se desconocen se bajó antes, iniciando así un errático recorrido. Según cuenta la propia familia, el martes la joven se bajó del autobús en un punto de la provincia de Salta. Esto porque se sentía incómoda con la gente que viajaba en este transporte. Este fue el primer suceso que generó extrañeza en sus seres queridos, pues no tenía ningún tipo de lógica con la manera de ser y de actuar de María. Se sabe que después de bajarse del autobús, la joven pidió aventón en la ruta y regresó hasta la provincia de Santiago del Estero. Desde este lugar se comunicó con Juan, pidiéndole que le pagara un pasaje hasta Jujuy. Está acreditado que el muchacho así lo hizo, vía internet, y gracias a esto ella pudo reiniciar su viaje. Sin embargo, a las 8:30 de la mañana del miércoles 6, María se volvió a bajar antes de llegar a su destino, ahora en la provincia de Tucumán, donde estuvo deambulando por un rato. Dado que en algún momento su celular se quedó sin batería, se acercó a un comercio para que se lo cargaran. Mientras tanto, el dueño del negocio le prestó el suyo para que se comunicara con Juan.
Según este último, María lo llamó, pero atendió su hermana, quien le ofreció a la chica pagarle un taxi para que al final pudiera llegar a la casa de ellos en Jujuy. Pero ella no solo no aceptó, sino que a partir de ese momento no volvió a dar más señales por varias horas. Hasta que ese mismo miércoles a las 5:27 de la tarde, María llamó desde un locutorio al teléfono celular de su madre. Le dijo que estaba sin dinero, que se sentía angustiada y que quería llegar al menos a Salta, pero que tampoco podía hablar más. Allí se cortó la comunicación y se perdió toda pista posible. Inmediatamente la madre de María llamó a la policía pidiendo ayuda, pero esto fue en vano. Entretanto, en la reconstrucción del caso se determinó que luego se vio a María pidiendo aventón en la ruta y que fue un camionero el que la trasladó hasta la provincia de Santiago del Estero. Allí la joven abordó un nuevo autobús, retomando así su ruta original. Sin embargo, en circunstancias que no han podido aclararse, volvió a bajarse y a retroceder en la ruta. Cerca de la medianoche de ese mismo día, fue captada por las cámaras de seguridad ubicadas frente a las oficinas de un peaje en Salta. 2 días después, durante la madrugada del viernes 8, María estuvo en la guardia de un hospital local y presentó su documentación para pedir que la atendieran. Su madre detalló que averiguaron que el motivo de la visita había sido porque María dijo que estaba mal de la garganta, con una especie de angina o algo por el estilo. Porque decía que tenía la garganta mal, que estaba como una especie de anginas o algo por el estilo. Pero la joven se fue antes de que la llamaran para revisarla. Posteriormente, algunos testigos indicaron que se veía físicamente demacrada, según consta en el expediente. Además, es sabido que hizo algunos llamados, y a media mañana, apenas unas horas antes de que se convirtiera en un misterio, le escribió un correo electrónico a sus familiares, pidiéndoles el contacto de la hermana de una amiga que vivía en Salta, pero tampoco esperó una respuesta. Los expertos especulan que pudo tratarse de un mensaje falso enviado por otra persona. Y es que según la propia familia, el lenguaje era demasiado frío, para nada parecido al que usaba María para hablar con ellos. El próximo registro de sus movimientos fue aportado por un automovilista, que dijo que la había trasladado desde el hospital hasta el acceso de la ciudad de Salta. Fue en las cercanías de ese lugar donde, pasadas las 2 de la tarde del mismo viernes 8, una cámara de seguridad registró su paso, y la que se convertiría en la última imagen con vida que se tuvo de ella. En ese video se ve a María junto a la ruta con su mochila roja al hombro y aparentemente desorientada, quizás buscando un transporte para seguir con el viaje. Momentos antes, María le había preguntado a un policía cómo debía hacer para llegar a Tucumán. De un momento para el otro, todo quedó en silencio. No hubo más filmaciones, más llamados, ni más correos. María simplemente desapareció. 2 horas antes de este último rastro, Federico y otro de sus hijos salieron en auto rumbo a Jujuy, ya bastante preocupados por todas las señales que parecían indicar que María corría peligro, o que al menos se hallaba en una situación demasiado extraña. Pero cuando llegaron al norte no lograron ubicarla, lo que, como era de esperarse, los dejó sumamente angustiados, tal y como ha narrado en varias ocasiones María del Carmen. Ella dijo que tenían una desesperación muy difícil, que no sabían qué hacer y que temían por María. No, horrible. No, es una desesperación que es muy difícil de decirla. Horas más tarde, personal del peaje de la ruta en la que había sido captada la cámara de seguridad encontró la mochila de la joven. De lo que se pudo averiguar sobre cómo siguió su recorrido, su siguiente contacto fue con 2 empleados de una estación de servicio en la ciudad salteña de General Güemes. Uno de ellos dijo que la joven le aseguró que no estaba ni alterada ni perdida. Pese a ello, otros testimonios recopilados han indicado que en sus últimas apariciones, María se encontraba desorientada y en una situación de vulnerabilidad. La principal hipótesis señala que intentaba regresar a Buenos Aires. Nadie entiende todavía por qué no volvió a dirigirse a Jujuy, por qué se bajó tantas veces del autobús y no fue en búsqueda de su amigo. Finalmente, en la tarde del 8 de julio, según algunos testigos, vieron a María pidiendo aventón nuevamente en la ruta. Allí se subió al camión de un hombre llamado Héctor Romero, el hombre que, como dijimos en el inicio, quedó recientemente detenido y acusado. Y es que ni cuando se hicieron las primeras investigaciones ni ahora, Héctor puede negar que fue la última persona que tuvo contacto con María.
Aunque no se presentó ante la justicia tras la desaparición, debió admitirlo cuando los investigadores lograron identificarlo y ubicarlo, debido a distintos testigos que habían visto a María. Así, el 14 de julio de 2011, Héctor declaró por primera vez ante la policía de la provincia. Durante la entrevista dijo que había llevado a María hasta un paraje cercano, donde ella voluntariamente había decidido bajarse del camión. Al día siguiente dio su primera declaración formal como testigo ante la justicia provincial. En esa oportunidad, Héctor señaló que trabajaba para un supermercado como chofer y que realizaba transporte de mercaderías, casi siempre siguiendo una ruta fija. Contó que el día que desapareció María, tras arreglar un neumático, se puso en ruta. Eran cerca de las 4 de la tarde. Ya luego de manejar un rato en un cruce de 2 rutas, vio a una mujer pidiendo aventón y se detuvo para acercarse a ella. Héctor manifestó que nunca había llevado a nadie en su vehículo, pero que algo en María lo había hecho detenerse. También comentó que ella le dijo que iba hacia Córdoba. Hoy puede deducirse que la mención de la provincia de Córdoba pudo haber sido parte de un intento de Héctor por desviar la investigación hacia esa zona del país, un lugar que al menos hasta la fecha jamás figuró en el recorrido de María. La familia comenzó entonces una insistente campaña para encontrarla, la cual fue muy bien acompañada por los principales medios de comunicación. Pero contrario a esto, la familia siempre denunció que la investigación por parte de las autoridades arrancó muy mal, y sobre todo muy tarde. Para María del Carmen las primeras horas fueron cruciales, y sin embargo las autoridades no hicieron nada. Puede ser mi marido que sea el investigador. Más tarde, una vez que la presión de los medios y la indignación del país se hizo sentir, la búsqueda de María se convirtió en un rompecabezas prácticamente imposible de armar. Así, el ofrecimiento de cualquier recompensa para cualquiera que aportara información solo resultó en innumerables pistas que tarde o temprano se revelaron falsas, conduciendo siempre a los investigadores a callejones sin salida. Considerando que no hubo acercamientos o contacto con la familia para extorsionarlos por dinero, la idea de que María hubiese sido privada de su libertad para pedir un rescate pronto quedó desechada por los detectives. Esto mismo ocurrió con la posibilidad de que hubiese sido raptada por una organización criminal dedicada a la trata de personas, debido en gran medida a que ella ya superaba la edad que suelen tener las víctimas. Para su madre, además, era imposible por el propio carácter de María, una muchacha muy independiente e incapaz de dejarse someter. En cuanto a Héctor, después de caer en obvias contradicciones en su relato, las autoridades allanaron su casa el 27 de julio de 2011, es decir, 19 días después de la desaparición de María. Y aunque los agentes que ejecutaron el procedimiento no encontraron nada de interés, después de revisar en profundidad su camión con cámara frigorífica, encontraron unas manchas rojizas. Sin embargo, al ser peritadas, resultaron no ser fluidos humanos. El 28 de julio, al día siguiente de esto, Héctor volvió a declarar, y de nuevo cayó en contradicciones. En lo sucesivo fue interrogado otro par de veces, y las inconsistencias de su relato se hicieron aún más obvias, con diferencias que iban desde el lugar y la hora en los cuales recogió a María, pasando por el punto donde la dejó. Por ejemplo, aunque en una oportunidad negó haberle visto la cara porque supuestamente estaba despeinada y con el pelo suelto, otros testigos detallaron que María llevaba el cabello recogido. Por si fuera poco, en diferentes momentos Héctor mencionó a testigos que supuestamente confirmaban su versión, pero algunos de estos testigos no pudieron ser localizados o negaron haber estado presentes. Uno solo de ellos avaló la coartada y los dichos de Héctor, el abogado Carlos Cuellar, quien en aquel momento aseguró que había visto a María a la hora y lugar donde inicialmente Héctor dijo que la había dejado. A su vez, el hijo de este, Hugo, respaldó los dichos de su padre. Pese a esto, una familia también dio su testimonio. Ellos eran dueños de un local comercial en la zona y aseguraron que si alguien se hubiese bajado en ese punto, ellos se hubieran dado cuenta. Sin embargo, esa tarde no vieron a nadie. Aún así, ante el asombro de muchos, las autoridades dejaron ir a Héctor porque no tenían algo que lo uniera directamente con el caso. Nunca pudimos dar con el camionero, el último camionero, porque el otro camionero que lo había llevado, ese señor sí, dijo que lo llevó y la dejó. Por lo demás, las fuerzas de seguridad se concentraron en otros escenarios, así tomando como punto de partida el comportamiento errático que tenía María antes de desaparecer.
Se consideró que la chica quizás había sufrido un brote psicótico, que la habría llevado a morir en la intemperie a causa de un traumatismo térmico. Al considerar que no tenía medios para sobrevivir por sí misma en un ambiente de este tipo, pensaron que seguramente se había quedado sin vida en algún lugar tirada y que debían buscarla. Otra explicación que se planteó por el supuesto episodio psicótico fue que María no recordaba su identidad ni detalles de su vida anterior al día 8 de julio de 2011, razón por la cual no había pedido asistencia o resguardo. En ese cuadro tampoco descartaron que se hubiese quitado la vida. También estudiaron la probabilidad de que la joven hubiese pensado en evadirse voluntariamente de su vida anterior, quizás incluso huyendo a algún país limítrofe. Cabe destacar, no obstante, que no había nada que inclinara a la balanza a alguna de estas hipótesis. Mientras tanto, la familia de María asumió su búsqueda de manera incansable, presionando siempre a que se investigara seriamente lo ocurrido, lo que dio como resultado que se abrieran causas en cada provincia en la cual surgía una pista. Pero las semanas se transformaron en meses y María parecía haberse desvanecido por completo de la faz de la tierra. La familia no tenía ninguna novedad y el tiempo iba pasando. María, ¿hay alguna novedad de su hija? Nada, absolutamente nada. 2 meses y seguimos igual. Pese a ello, no desistieron, y aunque los avances brillaban por su ausencia, sí lograron encontrar a varias mujeres víctimas de organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, chicas que estaban encerradas en distintos lugares, y las cuales fueron rescatadas gracias a la investigación de la familia. Tal y como relataron familiares de María después, siempre que ellos investigaban salían cosas que al juzgado se le habían escapado. Así, a mediados de 2013, la familia de María recibió una comunicación de una mujer desconocida en el teléfono de línea de su casa, en la cual les aportaba alguna información nueva. La misteriosa testigo apuntó en contra de Héctor y advertía sobre la posibilidad de que el cuerpo de la joven hubiese sido arrojado a un dique ubicado en la provincia de Salta. El dato impulsó por ese entonces una serie de diligencias judiciales y rastrillajes, pero los resultados de los peritajes en el sitio fueron negativos. Mientras tanto, los padres de María seguían convencidos de que su hija estaba con vida. Yo sé que María está viva, yo también lo siento, pero puede estar en cualquier lado. De tal modo, a veces, y solo a veces con sus hijos, el padre de María se mantuvo viajando por todo el país detrás de cada pista nueva que surgía. Así que por autodefensa y sobre todo por nuestra hija, tenemos que pelearla día a día. Entregando así su vida a la búsqueda, de manera literal, ya que en 2014 murió en un accidente de tránsito, cuando viajaba por una ruta repartiendo folletos con la cara de su hija. Él solía repetir que por nada del mundo quería que la olvidaran. Según trascendió entonces, llevaba una maleta con dinero para recompensar a cualquiera que le ofreciera información verdaderamente importante. Así los años transcurrieron sin piedad para la madre de María y sus otros 2 hijos, porque si bien la vida siguió, ellos de un modo u otro se quedaron detenidos en el tiempo, tratando de dar con la respuesta al enigma que había cambiado sus vidas. María del Carmen reconocía que no tenía ninguna hipótesis ni ninguna certeza acerca de lo que le podía haber pasado a su hija. Eso sí, cada vez que se le ocurría una idea se la planteaba a su abogado, esto para que luego él lo explicara en el juzgado, a fin de evaluar si era factible proseguir o no por esa línea. Con el paso del tiempo, las circunstancias cambiaron sustancialmente cuando llegó 2019. A mediados de este año, tras una reunión ante la ministra de Seguridad de ese entonces, la familia de María y un nuevo fiscal volvieron a encender la esperanza de hallarla, aunque sea sin vida. Acordaron la conformación de una comisión especial de búsqueda, que incluyó la participación de varias fuerzas de seguridad, y por primera vez de tecnología para rastrear la zona donde se le había perdido el rastro a la joven. Los efectivos se adentraron en el monte buscando un cuerpo, ya fuese víctima de una muerte a manos de un tercero o por hipotermia, pero no encontraron más que una cruz sin tumba, ropa quemada y algunos huesos de animales en un estanque. Después el caso pareció enfriarse de nuevo, sin remedio ni esperanzas, y como resultado los familiares de María ya no quisieron hablar del tema con los medios de comunicación. Había en ellos cansancio a causa de que la investigación estaba atascada, y también cierto miedo a reavivar el dolor al seguir hablando de María.
Lo cierto fue que en silencio las autoridades se mantuvieron activas analizando todo a fondo, hasta que llegaron a la conclusión de que debían volver a investigar a Héctor para encontrar la respuesta de lo que le había pasado a la joven. El hombre no lo sabía, pero a la larga su teléfono fue intervenido, y después de mucha investigación al final, se encontraron llamadas clave que lo situaban como el posible sospechoso del crimen. Una de las llamadas fue a su hermano David Romero, y ésta lo terminó de hundir. Todo ocurrió cuando el 8 de julio de 2024 tuvieron una conversación en la que éste le mencionó a Héctor que se cumplía un nuevo aniversario de la desaparición de la chica, así se refirió a María. El hermano le dijo que había estado pensando en el tema y que como había escuchado que probablemente lo llamarían de nuevo a declarar, más le valía decir lo mismo que había dicho en el pasado, que no se tenía que olvidar de nada. Aunque en un principio Héctor le siguió el hilo, en medio de la charla trató de desentenderse del asunto, como si hubiese comprendido que podía estar siendo escuchado. Como resultado, decididos a ir tras él, la justicia comenzó a armar el caso en su contra. La misma familia que había dicho que María no había pasado ni siquiera cerca del lugar donde este hombre supuestamente la dejó, ratificó su versión original. Alegaron que era imposible que ellos no se enteraran de la presencia de una extraña, pues siempre habían tenido perros que ladraban cada vez que alguien pasaba caminando o se detenía un vehículo. Además, también agregaron que nunca vieron a Héctor. Posteriormente, el hermano de Héctor también declaró por lo que había dicho, y él pronunció unas palabras determinantes que se convirtieron en la estocada final para Héctor. En concreto, dijo que su hermano había cometido un grave error, que no le quedaba más remedio que asumir las consecuencias, y ya para ese momento para los investigadores se había roto el pacto de silencio que ambos tenían. Así las cosas, el martes 26 de noviembre de 2024, con 71 años, Héctor fue arrestado. Según indicaron voceros del caso, cuando los agentes se presentaron en el lugar, en principio el hombre creyó que se trataba de una notificación que lo vinculaba con novedades en la investigación. Sin embargo, cuando le leyeron la orden de captura no dijo nada, y fue trasladado hasta una sede de la delegación de la Policía Federal. Luego de esto y en presencia de su abogado, fue acusado formalmente de homicidio calificado por alevosía. Él, por su parte, se declaró inocente. Cuando la fiscalía le consultó por qué creía que su hermano había dicho lo que había dicho, Héctor respondió que desconocía las razones por las cuales él se expresaba de esa forma, y aseguró que nunca habló del traslado de María con sus hermanos ni con sus familiares. Por su parte, la jueza a cargo llamó a declarar a 7 nuevos testigos, que aportaron distintos datos sobre los momentos previos a la desaparición de la joven, y al final de la audiencia se ordenó la prisión preventiva para Héctor. Según expuso luego el fiscal ante los medios de comunicación, se presume que el hombre le quitó la vida a María el mismo día que desapareció, y luego se deshizo del cuerpo. Y aunque calificó de llamativo el silencio de su entorno, en alusión a sus familiares, pero también a su jefe, un comerciante que tenía supermercados al sur de la provincia de Salta y que jamás se pronunció sobre el asunto, el representante de la justicia se encargó de aclarar que lo más probable es que Héctor actuara solo. Con respecto al lugar donde pudo abandonar los restos de María, el cuerpo de investigadores aportó un dato inquietante, obtenido a través de los registros telefónicos. El 8 de agosto de 2011, el día que se cumplía un mes de la desaparición de María, Héctor permaneció detenido en un tramo de una ruta salteña durante 1 hora 20 minutos. En esa ocasión se observó por segunda vez, la primera fue el día de la desaparición de María, una ruptura en el patrón de conducta del hombre. Para recorrer una distancia de 35 kilómetros demoró casi 2 horas, cuando el tiempo que tarda un camión cargado como el que él conducía es entre 30 y 40 minutos. Sobre esas demoras, Héctor dijo que se debieron a los desperfectos del camión. No obstante, para las autoridades, esa ventana de tiempo sin explicación no era más que un claro indicativo que estaba descartando el cuerpo de María. A decir del fiscal, las múltiples versiones que sucedieron una tras otra en la causa aportaron al desconcierto y verificaron la coartada del hombre. Para hacerse una mejor idea, se registraron más de 4.000 alertas de personas que decían haber visto a la joven. Al día siguiente, el miércoles 27 de noviembre, Carlos fue imputado por falso testimonio, después de que las antenas de telefonía celular marcaron que no se encontraba en el sitio y hora que indicó en su declaración original. El fiscal a cargo también confirmó que pronto se reanudarán los rastrillajes para encontrar el cuerpo de María.
Los trabajos se centrarán en distintos tramos del camino que habitualmente hacía Héctor en su camión, incluyendo un dique señalado años atrás por la informante anónima. En dichos tramos existe proximidad a lugares con agua y de baja visibilidad, o bien de escasa circulación vehicular, por lo cual podrían haber facilitado el ocultamiento de los restos. Asimismo, pudo conocerse que podrían darse más detenciones. Hay quienes creen que el camino que conduce a Héctor es otro callejón sin salida. Sin embargo, los investigadores han dejado claro que no están dispuestos a que la desaparición de María se archive definitivamente como un caso sin resolver. Ahora sí que ya conoces todos los detalles, cuéntame en los comentarios qué opinas de este caso. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso que ha perseguido a Argentina por años y que esperemos ya esté llegando a una resolución. Es lo más justo para la familia de María que sepan realmente qué pasó con ella y si se pueden encontrar restos, que puedan sepultarla, darle una despedida y tener un lugar para ir a llorarla y visitarla. Sería lo mejor para ellos, podrían cerrar un ciclo muy doloroso que ha durado muchísimos años. Así que esperemos que esta investigación siga avanzando, yo les seguiré trayendo más detalles. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.